Y quiero hacerle una pregunta. ¿Escuchó hablar en algún momento, ha escuchado esta expresión o hablar sobre este tema, el síndrome del impostor? ¿No? ¿No lo ha escuchado? Pero sí, déjeme decirle que seguramente muchos lo hemos vivido. ¿Sí? Esto del síndrome del impostor, ahora cuando le cuente un poco de qué se trata, ¿sí? Tal vez diga, yo no escuché hablar de eso, pero sí me parece que en algún momento lo viví o pasé por ahí. El tema del síndrome del impostor tiene que ver con, en determinado momento que nos toca enfrentar algo nuevo, tal vez que nos estuvimos preparando para ello, tal vez nos estuvimos capacitando, pero llegó el día 0 o el día 1, el primer día en el trabajo, el primer día teniendo que dar una clase, el primer día al frente de nuestro negocio. Vio que en algún momento tuvimos que levantar la persiana y dijimos, bueno, empiezo a atender. El primer día y cuando estamos empezando algo, se nos cruza un sentimiento, se nos cruza un pensamiento que tiene que ver con el, ¿y si no estoy a la altura de esto? ¿Y si esto me queda grande? Y si esto no es para mí, tiene que ver con esa sensación de creer que no estoy a la altura del lugar que tengo que ocupar, de la figura que tengo que representar, de la tarea que tengo que hacer, y casi siempre fantaseamos o decimos, pero seguro hay otro mejor que yo, ¿qué hago yo haciendo esto? ¿Sí? Si yo todavía no lo puedo hacer, ¿sí? Si yo todavía ¿cómo hago? Y es sentir esa carencia. Es sentir ese momentito donde nos toca estar, estamos iniciando, tenemos que empezar, ya estamos en ese lugar, y ahí igualmente están todos esos temores, ese miedo, ese ¿saldrá bien, no saldrá bien? ¿Podré, no podré? ¿Estaré o no a la altura? Todos hemos pasado por ahí en algún momento. Todos nos hemos sentido en esa situación. O cuando agarró esa cosita chiquitita que de repente estaba ahí, y ahora... Ahí también nos sentimos un poco con ese síndrome, ¿no? ¿Será que estoy preparado para sostener una criatura, para traer una vida al mundo, para acompañarlo, para alimentarlo, para darle de crecer? ¿Sí? Aquellos que tienen su propio negocio, ese primer día al que dieron el primer paso, estar ahí y alguien va a entrar, voy a vender, va a salir mal, va a salir bien. Aquellos que fueron y maestros o tuvieron que dar una clase y si bien seguramente habrán hecho todas las prácticas, pero llegó el día de tener que abrir el aula y... ¡Ay, no! Y muchas veces se nos cruza eso, yo me voy corriendo de acá. Si pudiéramos salir corriendo, salimos corriendo. Si pudiéramos dejar la vida en pausa un rato, bueno, si no quiere que siga nomás la vida, igual yo me la tomo. ¿Sí? Hay momentos donde nos sentimos de esa forma, en donde creemos que no estamos en el lugar correcto, y por eso se llama síndrome del impostor, porque tiene que ver con el hecho de creerme estar ocupando un lugar que no es para mí, ¿sí? Que no es para mí, que no me corresponde, que no califico, que no estoy capacitado, aun cuando podemos tener miles de estudios, aun cuando hayamos hecho muchísimas capacitaciones, aun cuando ya hayamos abierto con la ayuda de otros un montón de negocios, siempre llega el primer día de algo nuevo en donde nos sentimos un poco impostores, donde pensamos que no, esto no, yo no lo voy a poder hacer, no voy a estar a la altura. Y a veces nos comparamos con otros y vemos cómo le va bien y todo, y mucho más todavía. Eso otro pensamiento que se nos atraviesa y nos hace creer que no vamos a poder nunca hacerlo ahí, ¿sí? Entonces, todos nos sentimos un poquito impostores. El tema y lo que yo quiero que podamos preguntarnos y meditar en esta noche tiene que ver con el hecho de que ¿somos realmente impostores? O a veces tiene más que ver con un sentimiento que con una realidad. Este es un síndrome que se presenta, que nos hace creer que no estamos a la altura, pero no necesariamente ese sentimiento está diciendo la verdad. No necesariamente está diciendo que no vamos a poder. Que sintamos en ese momento este tipo de cosas no quiere decir que no estamos capacitados para lograr nada. No quiere decir que nunca vamos a conquistar, no quiere decir que nunca lo vamos a conseguir, no quiere decir que no voy a poder. No tiene que ver con ello, es un sentimiento, pero del cual muchas veces dejamos que se apodere de nosotros y nos termina ganando. Y al terminar ganándonos, hay muchísimas cosas que nos perdemos. Tanto tiempo a veces estamos parados en el mismo lugar,
frente a las mismas desafíos que tenemos, pero no los enfrentamos porque creemos que son demasiado para nosotros o que no vamos a poder contra ellos. Entonces preferimos una actitud pasiva y a veces incluso de queja, y ya después de la queja un poco también con gustito amargo, en vez de animarnos a creer que se puede, creer que es posible, creer que hay una chance más, aunque sea de intentarlo y de demostrar o ver o de probar y gustar si este pensamiento que se me cruza cada tanto es real o no es real. Y siempre van a estar esas primeras veces, ese primer momento en donde este sentimiento va a aparecer, pero tenemos que animarnos a combatirlo. Porque todavía también, yendo a nuestra vida espiritual y a nuestra tarea como hijos de Dios, hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Y a veces pensamos que no estamos calificados para ello. Y siempre estamos esperando el día. ¿Sí? No, porque yo no puedo hacer eso, yo no estoy a la altura. Entonces siempre estamos esperando que llegue el día que sí voy a poder, que sí voy a calificar, el día que sí esté preparado. ¿Cuándo llega ese día? Si estuviese usted esperando todavía el día para ir por su primer trabajo, todavía estaría viviendo con sus padres. Bueno, y si alguno lo hace, bendito sea. No hay nada de malo en ello. Pero aún así con esas primeras cosas, si nos quedamos ahí frente a la oportunidad y nunca hacemos nada, es como ver desperdiciados todos los que podrían haber sido y no fueron, no porque el mundo era difícil, sino porque nos dejamos ganar por ese sentimiento. Por eso que se apareció, por eso que nos decía ahí, no es para vos, no te confundas. Crees que vas a poder, pero vos no vas a poder. Está ahí la maquinita dándonos vuelta, ¿sí? Te va a salir mal. Y con todos los años de facultad que hiciste y con todas las cosas que aprendiste, y te va a ir mal, ¿sí? ¿Y para qué vas a empezar una familia? ¿Para qué vas a empezar de vuelta con una familia si ya te fue mal? ¿Para qué vas a hacer esto y para qué vas a hacer lo otro? Y está ahí dándonos vuelta y dándonos vuelta y dándonos vuelta. Y nos mantiene paralizados. Y terminamos teniendo miedo a la vida a causa de todo esto, ¿no? Entonces, en ese momento donde casi parece que nos estamos por dejar ganar, es donde tenemos que recordar que aún con la ayuda del Señor hay mucho que podemos lograr. Y hubo un muchacho, ¿sí? Ya hemos hablado de él en estos días, pero quiero tomar otro versículo y otro consejo que le da Pablo a su hijo espiritual Timoteo. En un momento yo creo que a Timoteo se le cruzó este pensamiento también por la cabeza. Vemos por las cartas que el apóstol Pablo le escribe, nosotros tenemos registro de 2 de ellas, vemos que también ha sido un acompañante, ha estado siendo parte de los viajes de Pablo y siempre hay menciones acerca de él. Y también en las cartas que escribe Pablo a Timoteo se nota ese espíritu de tener que andar dándole un poco de ánimo, de rosca a Timoteo para que él no se venga abajo y para que confíe y para que crea y para que siga y para que avance. Se ve que Timoteo se dejaba ganar cada tanto por este tipo de pensamiento de creer que no iba a estar a la altura. Y la segunda carta de Timoteo, mejor dicho, no de Timoteo, de Pablo a Timoteo, le dice lo siguiente, ni bien inicia, le recuerda su fe, le recuerda quién es él, le recuerda su origen, su esencia, le recuerda lo que tiene, el depósito de fe que hay en él, y le dice, versículo número 6 en adelante, segunda de Timoteo capítulo 1, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces acá ya vemos a Pablo animando a Timoteo a no dejar que se apague lo que ya está en él y que a veces nosotros nos pasa también, aun cuando ese fuego está ardiendo en nuestro interior, de que todavía no alcanza, de que todavía no es suficiente, de que todavía con eso no vamos a lograr y no vamos a conseguir nada. Que está bien, sí, gracias, perfecto, pero todavía nos cuesta creer que vamos a lograr y vamos a poder. Y en este caso, Pablo le dice, avivá lo que ya está en tu vida, manifestalo, hacelo arder. No dejemos que el miedo nos paralice, sino todo lo contrario. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta. El Señor nos ha dado un espíritu de poder para fortalecernos en el poder de su fuerza, de amor para en ningún momento creernos que somos nosotros y que todo esto está para servir y para darnos por el otro, y también de dominio propio para controlarnos y tener sano juicio en todas las cosas, ni más ni menos de lo que somos. Y esto es algo que Pablo le aconseja a Timoteo en ese momento. Por eso yo creo que
la manera de poder enfrentar ese síndrome que a veces aparece ahí amenazándonos y queriéndonos confundir y mintiéndonos un poquitito, pensando, haciéndonos creer que no vamos a estar a la altura y no vamos a calificar, es avivar lo que ya está, no dejar que se apague. Es alimentarlo nuevamente, no dejar que se extinga, porque va a haber muchas amenazas. Y si usted pelea solo con esos pensamientos, ¿cuántos lo tienen? ¿A cuántos le pasa? ¿A cuántos a veces esta mentira llega y surge? Déjeme decirle que hay muchos que van a colaborar todavía con eso. Justo en este momento va a abrir el negocio, mirá, no es tiempo para hacer negocios, ¿eh? No es tiempo para arriesgar plata y vos vas a arriesgar plata en este momento. Sí, o sea, encima de que no estamos muy confiados en lo que vamos a hacer, siempre tenemos una vocecita. No, vos vas a servir al Señor, mamita. Sí, yo te conozco de cuando eras chiquito, y cuando era chiquito, ¿qué chiquito que era? Y ya empiezan esas palabras, ¿vio? ¿Y qué hacen? En vez de fomentar, en vez de animar, nos terminan apagando y convencernos de que sí, no vamos a poder. Por eso, en primer lugar, va a ser siempre el Señor en esos momentos el que nos va a hablar y nos va a animar, que no se apague, que arda aún más. Alimentémoslo. Alimentemos el fuego, alimentemos la pasión. Y esto llévelo a todas las áreas de su vida, en todo lo que esté tratando de iniciar en este momento. Si vino orando, si se vino preparando, si está trabajando hace mucho tiempo por algo que el Señor puso en su corazón, algo que tenga que ver con su vida, puede ser un negocio, una mejora de salud, una mejora en cualquier cosa, y hace tiempo que viene clamando por ello, déjenme decirle que en el momento de dar el primer paso, el síndrome va a aparecer. No se deje ganar. No se deje ganar en ese momento. Si tiene que ver con un sueño que Dios le puso en cuanto a servicio, en cuanto a llamado, y tal vez en este tiempo también estuvo pensando, preparando, planeando, creciendo, animándose a aprender, orando más, buscando del Señor, llenándose del Espíritu Santo, el día que vaya a dar el primer paso, déjeme decirle que el síndrome va a aparecer y va a creer que aún falta algo, que aún necesitamos, que aún todavía no tenemos la plenitud de todo lo que tendríamos que tener para hacer. Y en ese momento no nos dejemos ganar. En ese momento avivemos lo que ya veníamos haciendo. No dejemos que se extinga, no dejemos que se apague, no dejemos que el enemigo nos trate de robar con una mentira tan sutil que puede estar justificada por algunas cosas que nos haya pasado en algún momento, pero que no dice toda la verdad. Porque si el Señor nos ha mandado y nos ha pedido y nos está animando a hacer algo, es porque podemos. Y Él nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos, para que alcancemos, para que consigamos. Entonces, una vez más, si está dando el primer paso y le está temblando todo, eso es normal. Pero no se quede paralizado, no deje de avanzar, no deje de crecer, no deje de seguir luchando. Porque en esos momentos es donde si vencemos ese primer paso, lo demás comienza a ser anécdota. Lo demás comienza a ser también motivo para que animemos a otros a dar el primer paso. Esto es algo que necesitamos recibir, alguien que nos anime y que nos avive. Y también le animo a que usted, a que yo, a que cada uno de nosotros seamos de las personas, así como Pablo se puso al lado de Timoteo, no dejes que se apague, no dejes que se extinga, no dejes que eso se vaya, no dejes que eso se diluya. Todo lo contrario, que nosotros también podamos ser personas que animemos a otros a levantarse, a crecer, a luchar, a seguir, a persistir en aquellas cosas por las cuales está trabajando y luchando. De nuestra boca como hijos de Dios, que no encuentre ese tipo de palabras negativas que pisotean, que a veces tratan de humillar, que a veces tratan de lastimar. No, que no seamos nosotros matafuegos que donde vemos un fueguito hay que estar ardiendo. A ver si te convences de que no vas a poder. No, que esas no sean nuestras palabras. Que nuestras palabras sean de personas, que nosotros como personas tengamos esas palabras de afirmar a otros, de animarlos. Si Dios ya vino haciendo algo en esa vida, ¿cómo no se va a concretar? ¿Cómo no va a salir a la luz? ¿Cómo no se va a hacer realidad? Y no solamente esto, es en esos momentos donde llegó el día 1, donde tenemos que animarnos a ser valientes, donde no nos tenemos que dejar ganar por el temor. Llega el día 1, en cualquier área de nuestra vida, llega el día 1. Y ese día 1 pensábamos que no estamos a la altura. Ese día es el momento de ser valientes. Le dijo Josué, mejor dicho, le decía Dios a Josué. Y le dijo, ¿sí? Moisés, que fue mi siervo, ya no está.
De ahora en adelante, tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Esto le dice Dios a Josué ahí en el capítulo número 1, en el versículo 2, y luego comienza a afirmarlo y sigue dándole palabras de afirmación y palabras de bendición, y le remarca: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Josué se venía preparando para este tiempo, pero llegó el día 1 y hay que llegar a ese día. Y hay que decir: ¿será? ¿Podré? ¿No podré? ¿Estaré? Ay, si este pueblo le hizo la vida complicada a Moisés, ay, yo no estoy para estas cosas, ¿sí? En ese momento también Josué se tuvo que animar a ser valiente. Y quiero decirle lo siguiente, ¿sí? El coraje no es no tener miedo. El coraje no es no tener miedo. Incluso no es saludable no tener miedo. Si usted se encuentra con una persona que no tiene miedo y que no le tiene miedo a nada, posiblemente sea una patología, porque en muchos casos es una patología no tener miedo. Naturalmente, usted y yo, las personas, ¿sabe qué nos pasa? Tenemos miedo. Está bien tener miedo, ¿sí? El coraje no es no tener miedo. ¿Sabe lo que es el coraje? Es avanzar lleno de temores. Es aún con miedo dar el primer paso. Es aún temblando probar. Es aún sin saberlo arriesgarme. Es aún sin saber concretamente todo lo que va a terminar ocurriendo, caminar sobre el agua. Estamos llenos de temores, pero el temor no nos impide avanzar. De eso se trata el coraje. El coraje no es no tener miedo. No espere a no tenerle miedo a la vida, porque hay algo que nos va a asustar. Hay algo que va a ser grande. Hay algo que nos hace temblar en algún momento. Y lo que tenemos que animarnos a hacer en ese momento con la ayuda del Señor es fortalecernos en Él y tener más fuerzas que ese miedo que trata de alimentarnos y de frenarnos y de paralizarnos. Y de esa manera vamos a alcanzar grandes victorias. Por eso le animo a que seamos ese tipo de personas corajudas, que nos esforcemos, que nos animemos, pero no pensando que nos tenemos que deshacer de aquellas cosas a las cuales muchas veces están ahí ladrándonos y les tenemos un poquito de miedo. Seguramente van a seguir y en algún momento le vamos a perder el miedo a algunas cosas. Porque a medida que nos vamos acostumbrando también a la intensidad de algunas batallas, le vamos perdiendo el miedo también. Hay cosas a las que les vamos perdiendo el miedo a medida que vamos combatiendo con ellas de día a día. ¿Recuerda la primera vez que se subió al auto? Y su papá o su hermano o su hermana le dijo: poné la primera. Y soltá despacito, te dije, despacito. ¿Cómo estás? Ay, ¿sigue temblando de la misma manera hoy que maneja usted? ¿Le tenía miedo al auto o no? Yo sí. Y muchas veces he contado esta anécdota de que en mi casa no había vehículo hasta que, incluso hasta el día de hoy, sí, bueno, ahora mi hermano tiene vehículo después de varios años de trabajar, pero hasta que yo llegué a la edad adulta, hasta los 18 y pico, no teníamos vehículo en mi casa. Por lo tanto, yo no aprendí a manejar en mi casa. Aprendí un poco después, cuando vine al seminario y usábamos el Falcon modelo no sé cuánto ahí de prototipo de pruebas para aprender a manejar, trabándole la primera a cada rato y todas esas cosas, así que sé lo que es trabar la primera y destrabarla también, ¿sí? O la de la F100, que es exactamente lo mismo. Y siempre esas cosas producen temor. Me tocó, estuve de año de práctica ministerial en Santa Fe y ahí no había vehículo. Mi medio de transporte era el colectivo, las piernas y una bicicleta. Y cuando fui asignado a Maciá, acá cerquita, unos kilómetros, fue el primer vehículo que tenía la iglesia y bueno, había que manejarlo. Y nunca había manejado tanto. Ya a esa altura más o menos sabía cómo funcionaba un vehículo. Sabía cómo había que hacer, o sea, sabía manejar, pero nunca manejaba constantemente, así que es toda una prueba. Pero sí hay algo que nunca había hecho: salir a la ruta con un vehículo. Así que mi primera semana ahí en Maciá fue hacer los trámites, carnecito, que bueno, en esa época los carnés vio que en 2 días ya estaban listos, no había prueba, nada. Así que rapidito tuve un carné y me senté en la camioneta, le mandé un mensaje a Aguada y le digo: me voy a la ruta. Voy a Galarza, Maciá, Galarza, 80 kilómetros más o menos. Primer viajecito. Tengo que ir. Y me voy a ir solo por las dudas, le digo. Por las dudas. Entonces, si me pasa algo, que me pase a mí solo. Y me fui. Ay, sí. Y fue lindo el camino yendo, probando la ruta, probando un vehículo en la ruta. Hoy ya es anécdota.
Y así con un montón de cosas, las cosas que vamos enfrentando. En un principio nos atormenta, al tiempo ya no le hacemos caso, ya lo vamos superando. Incluso a veces miramos a otro y decimos, ¿cómo le vas a tener miedo a eso? Sí, yo también lo tuve, eso no tenemos que olvidar eso, que muchas veces estuvimos parados ahí. Entonces, cuando nos encontremos enfrentando una nueva situación que nos da temor, recordemos todas las cosas que ya nos dieron miedo antes y que las fuimos venciendo, que nos animamos aún con miedo a dar el primer paso, sin saber lo que iba a suceder y que hoy ya son enemigos superados. Y que hoy ya son enemigos que no están ellos a la altura nuestra. Ya no son ellos obstáculos para nosotros. Hay otros. Pero teniendo el testimonio de lo que ya vencimos, es lo que podemos seguir enfrentando todavía, por delante, en todas las áreas de nuestra vida. En lo que tenga que ver con nuestra familia, nuestros sueños, nuestros anhelos, y en lo que tenga que ver con lo que Dios nos esté pidiendo en este tiempo a cada uno de nosotros. Aunque tenga miedo, dé el pasito. Inicie, camine y vamos a ver a Dios fortaleciéndonos en ese momento. Vemos un David muy seguro caminando hacia el gigante, pero nosotros tenemos un libro escrito en tercera persona acerca de lo que hizo David. Yo me lo imagino a David igual temblando bastante hacia ese hombre, con la seguridad de quién era su Dios, pero con unas piernas bastante temblorosas también. Y así vemos en la Biblia un montón de hombres y mujeres que en momentos cruciales, y sí, tembló, pero dieron el paso y vencieron, porque es el Señor el que nos ayuda también en esos momentos. Por eso hay dos cositas que quiero recordarle también en esta noche, para que cada uno de nosotros tengamos presente y de esa manera podamos seguir avanzando, ¿sí? Cuando aparece el síndrome del impostor, hay algo que tenemos que recordar. Todos tenemos algo valioso. No podemos decir que tenemos manos vacías. Cuando nos sentimos impostores, tenemos que recordar y tener presente, yo no soy un don nadie. Dios ha puesto en mí algo de valor. Dios ya ha puesto en mis manos algo que es incomparable. Y nos dice Efesios capítulo número 4, versículo 7, que su gracia ya fue derramada en cada uno de nosotros y de diversas maneras. En este caso, ese versículo y ese párrafo hace referencia a dones espirituales. Ya hay algo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Su gracia ya fue derramada en cada una de nuestras vidas. Tenemos un montón de cosas. Y si empezamos a ver las cosas que tenemos por sobre las cosas que nos faltan, vamos a encontrar un montón de cosas. Por lo tanto, no dejemos que nos gane esa mentira de decir yo no tengo nada, no sé nada, no puedo nada, porque eso es muy parcial. Eso es en el momento donde estamos ahí en el furor de la batalla un poco confundidos, una mentira que nos quiere enredar. Pero hay muchas cosas valiosas, recupérelas. Y cuando las vamos recuperando y las vamos recordando, es donde también podemos ser agradecidos. Agradecidos para con Dios por todo lo que ya hay en nuestra vida. Y gracias, Señor, por todo lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que conseguí. Gracias por lo que alcancé. Aunque el primer día, dando ese paso que tiene que dar, esté tembloroso y sin saber y no creerse a la altura, mire un poquito para atrás todo lo que ya tiene. Y hay un montón. Y eso también nos va a animar a seguir hacia adelante. No pensemos que no somos nada, ni no somos nadie, porque si no también estaríamos tratando a Dios de un Dios que nos falló, y Dios ya nos dio tanto, y Dios ya puso tantas cosas en nuestra vida. Y hay tantos dones y gracia otorgada de su parte para con nosotros que no podemos pensar que no hay nada en cada una de nosotros. Y también una de las cosas que no tenemos que olvidar es que si nos sentimos un poquito impostores o no estar a la altura, tampoco eso es un problema, porque ¿sabe qué? Eso también nos va a ayudar en este sentido, a depender del Señor. Porque sí hay un problema en confiar plenamente en nosotros. Hay un problema en confiar 100% en nuestras habilidades. Hay un problema en depender absolutamente de nuestras virtudes. Y que en algún momento la torta se da vuelta y pensamos que todo se trata de nosotros y que todo funciona por nosotros y que los importantes somos nosotros. Entonces, por eso, yo sí creo que a veces Dios permite un poquitito de debilidad para que nunca dejemos de depender de Él. Incluso esa fue la oración de Pablo. Ese fue el clamor que él tenía y le pedía al Señor, Señor, sacame esta espina, este aguijón, sacame esta complicación. Si no tuviese esta limitación, podría hacer mucho más por el Señor,
Pero aún así él se dio cuenta y entendió que esa limitación, que eso que faltaba o que eso que no podía solucionar, en realidad servía para fortalecerse en el Señor y para que lo que él no podía hacer, dejar que Dios lo haga. Porque hay cosas que sí nosotros no vamos a poder hacer. ¿Y sabe cómo las solucionamos? Dejar que Dios las haga. Cuando llegamos al día cero para iniciar y miramos así y nos asustamos, en ese momento no tenemos que retroceder, en ese momento tenemos que dejar que Dios lo haga. Si pensamos que no podemos, si pensamos que no va a salir, no sea usted, deje que Dios lo haga. Algunos confían en sus carros y otros en caballos, dice el proverbio. Confiemos en el Señor, que es el que nos va a ayudar a hacer lo que solos no podemos hacer, a conquistar lo que por nuestra cuenta no podríamos conquistar. Y Jesús ha dado testimonio también de eso, ¿no? Les decía a sus discípulos que en momentos cuando ellos no sepan qué decir, va a haber momentos en donde van a estar frente a tribunales, van a ser acusados, van a ser atormentados, y Jesús en ese momento les dice, ustedes tranquilos. Y esto lo pueden encontrar en Lucas 12:12. Tranquilos, porque en ese momento, ¿saben quién va a hablar? El Espíritu Santo va a poner palabras en su boca para que ustedes sepan qué decir y qué hacer en ese momento. Y al mismo principio tenemos que apelar cuando no sabemos cómo hacer nosotros. Cuando nos reconocemos o nos damos cuenta que no estamos a la altura, aunque sea una mentira a medias, si en algo se cruza por nuestra cabeza en ese momento, decir, y yo no puedo. Pero es que ese yo no puedo no sea para volverme atrás, sea para decirle, Señor, por favor, hacelo vos. Porque hay que hacerlo. Porque hay que ir por ello. Porque hay que conquistarlo. Y eso sí era el espíritu de David. Yo vengo acá una gomerita, todo, pero sé que el que viene en realidad, el que está peleando, el que está haciendo la obra, es Dios. Y eso es algo que tengo que tener presente. Si en algún momento creo que no voy a poder, o el enemigo trata de decirme que no voy a poder, y le podemos decir, sí, tal vez tengas razón, pero no hace falta que yo pueda, que yo tenga o que yo sepa, porque confío y creo en un Dios que todo lo tiene, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y en Él es donde nos sostenemos en esos momentos críticos y es de la manera en la que tenemos que luchar. Y yo le animo, usted tiene que dar un montón de pasos todavía, en un montón de cosas que Dios le está pidiendo, les está mostrando y le está desafiando. Cosas que tienen que ver con su vida cotidiana, cosas que tienen que ver con decisiones a tomar, cosas que tienen que ver con cruzar a otras etapas, temporadas. En la vida nos toca enfrentar distintas temporadas, en lo económico, en lo laboral, en los proyectos, en todas las cosas, y siempre va a haber un momento de dar un primer paso. Siempre va a haber un momento de tener que iniciar, siempre va a haber un momento de decir, y bueno, abramos la puerta. En ese momento las piernas le van a temblar, pero tiene mucho ya. No piense que no tiene nada. No piense que no está a la altura, porque sabe lo necesario. Tiene todo lo que precisa. Pero no solamente confíe en eso, confíe porque Dios está ahí. Y lo que usted no pueda, no sepa o no tenga, Dios se va a encargar de resolver esa parte. Y esa tiene que ser nuestra confianza, nuestra esperanza. ¿Estás tratando de independizarte económicamente? Y eso significa un paso inmenso. Si ya te venís preparando para eso, confía en el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar. Estás tratando de dar un cambio en tu vida y el Señor te va a ayudar. Ya te ha preparado mucho para eso y te va a ayudar en las cosas que aún no sepas. Hay un pedido, un llamado espiritual que Dios te está haciendo, a alguien a quien te tenés que acercar, a alguna tarea que tenés que iniciar. Y dices, no, pero no sé, no, me falta aprender. No quita una cosa, no quita la otra, porque a medida que vamos avanzando, seguimos creciendo, aprendiendo, y eso nos ayuda a ir conquistando aún mucho más todavía lo que teníamos por delante. Cuando no podamos, recuerda esto, cuando no podamos nosotros, a veces es mejor, porque ahí vamos a ver el poder de Dios obrando y cómo Él abre puertas que nosotros no somos capaces de hacer. El día perfecto para iniciar, ¿cuándo llega? Si todavía estuviera tratando de aprender lo que necesitaba para ese momento, ¿cuándo lo hubiera hecho? Nunca.
O hubiera esperado demasiado tiempo que no justifica a veces. ¿Sí? El día perfecto para iniciar nunca llega. Por eso, el día perfecto para dar ese primer paso sigue siendo hoy. Sigue siendo este momento. Sigue siendo ahora. Sigue siendo esta oportunidad donde Dios se va a glorificar. Amén. Dé ese paso. ¿Tiene miedo? No hay problema. No tenemos que sentirnos juzgados por ello, pero no tenemos que dejar vencernos por ello tampoco. Aún con temor, animarnos a enfrentar, y el Señor va a estar con nosotros y se va a glorificar en nuestra vida. Y vamos a tener mucho para contar después. Y para animar a otros y para decirles, no te desanimes. No te des por vencido. Seguí confiando, seguí creyendo y seguí dando los pasos necesarios, porque Dios va a estar ahí como también estuvo conmigo. Amén. Podemos ser ese tipo de personas que conquisten, que inicien y que encima podamos ayudar a otros a que también lo sigan haciendo y sigan conquistando. Yo le invito a que se pueda poner de pie en esta noche.